Uf, menudo susto. No sé qué ha pasado. Buenas tardes a todos. Estoy sudando. Bueno, espero que se oiga. Voy a ver el sonido porque con el lío que ha habido. Bien, ahora creo que está bien. Decidme algo. Si me oís, por favor, indicarlo a alguno de vosotros en el chat. Si lo oís, indicarlo en el chat. Vale, bueno, estupendo, Margot, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con el taller accidentado número 53. No podía encontrar la entrada, que trata de asignaturas pendientes. Hoy es jueves 14 de julio de 2022. Las asignaturas pendientes no son unos conceptos que ayuden a seguir en el camino o a mejorar en él. Son unos conceptos para entender lo que está pasando, lo que pasa en el camino, lo que les pasa a los buscadores y a los no buscadores. De forma que vamos a definir primero asignaturas pendientes. Las asignaturas pendientes son valores no asumidos, es decir, formas de actuar que el buscador todavía no ha hecho suyas. Y entonces vamos a explicarlo partiendo siempre de lo más negativo, de no ya las asignaturas pendientes, sino las losas. Yo he dicho muchas veces que una losa es algo pues, que se lleva aquí así y que la tienen las losas los asesinos en serie, que matan porque sí, porque disfrutan, los asesinos a sueldo, los traficantes de drogas, incluso los propios drogadictos que han entrado a saco en el tema, los pederastas, los proxenetas, los mafiosos, los maltratadores, ya sea psicológicos o físicos, todos esos tienen una losa enorme, que es que no respetan la vida ni a los demás. Y esa losa les impide seguir el camino de la evolución. No pueden evolucionar. Con esa losa están anclados a los niveles 1 y 2. Pero evidentemente un buscador no tiene losas. Entonces, ya bajando de importancia de los obstáculos que tienen las personas, nos encontramos con las asignaturas pendientes. Y las asignaturas pendientes, bueno, digamos que de los gente que tiene losas, de todos estos que he relatado, siendo el maltratador psicológico el nivel más suave o menos grave de losas, nivel 2. El siguiente concepto les llamamos piedras. No son losas que impiden avanzar, pero son piedras que retrasan la evolución y retrasan el camino. Y entonces las asignaturas pendientes, recordar, valores no asumidos, pueden ser fuertes, medias o leves. ¿Cuáles serían fuertes? Pues, por ejemplo, la falta de sentido del deber. Si alguien no tiene sentido del deber, vive la vida sin cumplir ninguna obligación porque entiende que está aquí para disfrutar, ya desde joven se verá que no estudia, que no aprovecha el tiempo, que no aprovecha el dinero de sus padres, y esa irresponsabilidad, esa falta de sentido del deber le va a hacer pues tener problemas en la vida porque pues va a tener muy poca cualificación, no se va a preparar para ganarse la vida pues, holgadamente. Otro asunto pendiente sería la persona que no es responsable de sus actos, que pretende no ser responsable de sus actos, que hace cosas y luego dice, no, yo no. Esa sería otra asignatura pendiente importante. Otra sería la falta de respeto hacia sí mismo o hacia los demás. Falta de respeto hacia sí mismo sería, por ejemplo, pues no tener palabra, faltar a sus compromisos, faltar a sus promesas, mentir respecto a todo lo que se refiere a compromisos suyos. Otra losa importante, otra asignatura pendiente importante sería la escasa ética.
Los anteriores, los de las losas, niveles 1 y 2, no tenían ninguna ética. Pues tener muy poca ética o tener ninguna ética los días en que uno está de mal humor y tener ética los días que uno le va todo bien. Bueno, pues eso sería también una asignatura pendiente importante. La posesión aguda sería una falta de una asignatura pendiente muy importante. La asignatura pendiente, igual que os he dicho que a las personas de las losas lo mejor es evitar el trato, cuanto más lejos mejor, pues también de las personas posesivas, al final la receta es cuanto más lejos mejor. Y otra losa también importante, otra piedra importante, sería la falta de sinceridad. La persona que es mentirosa, que no se respeta, porque miente. Dos más que estas, o sea, que estas falta sentido del deber, responsabilidad de los actos que no tiene, falta de respeto, escasa ética, posesión, falta de sinceridad, serían todas asignaturas pendientes graves. No le van a impedir seguir el camino, pero posiblemente con estas asignaturas pendientes no inicie el camino. Hola, Tucán, y hola, Fegrogar. Pasamos luego a las asignaturas pendientes de mediana importancia. No son graves, pero por ejemplo, pues serían la baja autoestima. Si algún buscador tiene baja autoestima, tiene que corregir esa situación lo más pronto posible. Hay que hacer cosas para mejorar la autoestima. La autoestima no se da de entrada, sino que hay que, por ejemplo, cumplir ciertas reglas y, hola, Ina, y entonces uno se da cuenta de que puede, de que tiene dominio, las riendas en la mano, y eso le va a mejorar la autoestima. Otra asignatura pendiente de mediana importancia sería una voluntad floja, escasa, que falla, o que solo tiene fuerza de voluntad los días que todo le sale bien. Si a la menor contrariedad ya se queda, pues eso, sin voluntad. Otra asignatura pendiente media sería los restos de posesión. Hemos dicho que posesión intensa es asignatura pendiente fuerte. Restos de posesión en algunos campos, en determinados aspectos de la vida, pues sería una asignatura pendiente de mediana importancia. Y por último, la indecisión. El estar siempre sin saber qué hacer, sin saber qué decidir, dejarlo todo para después, sería una asignatura pendiente pues, de mediana importancia, que es incómoda de llevar. Las leves serían, por ejemplo, pues ya asignaturas pendientes level, la falta de puntualidad. La falta de puntualidad pues implica un no respeto al tiempo de los otros y una poca voluntad para no proponerse salir a tiempo para llegar también a tiempo. O bien la incontinencia verbal, el que habla mucho. Eso es una falta de una posesión ideológica y una falta de valores dominados y falta de dominio. También la escasa capacidad de relación que pueden tener sobre todo las personas mentales. Bueno, pues para eso hay que fortalecer, practicar con el corazón inferior para que no tengan un corazón inferior seco. Y otra asignatura pendiente leve sería, por ejemplo, el complejo de inferioridad. Complejo de inferioridad que significa que determinadas personas nos imponen, aunque no sean mayores que nosotros, pero nos imponen y nos sentimos coartados. No somos nosotros cuando estamos con ellas. Bien, pues eso también sería una asignatura pendiente leve. ¿Cuál es el origen de las asignaturas pendientes? Bueno, pues el origen es lo que Paloma Cavadas, que luego hablaremos de ella, llama el trauma nuclear de la conciencia. A lo largo de las vidas que hemos tenido, como media docena, dice Edgardo Gorgado una cosa que podéis leer y que me hace reír. Pues hemos pasado por las mismas circunstancias varias veces.
Si hemos sido hombres, hemos sido pues cazadores y hemos pasado por esa vida varias veces. Si hemos sido mujeres, las que han sido mujeres, pues han estado haciendo las labores propias de la mujer de la antigüedad. Y en ciertas cosas se dominan muy bien, porque se han practicado largo tiempo, varias vidas. Pero hay otras cosas que no se han practicado en absoluto. Y esas son las asignaturas pendientes que todos tenemos, todos, sin excepción. Lo que pasa es que las personas pueden tener asignaturas pendientes gruesas, fuertes, medias o leves. De la misma forma que los que están en el nivel 1 y 2, pues tienen losas porque no han sido capaces de en 5 o 6 existencias incorporar valores fundamentales en el ser humano, como es el respeto a la vida y el respeto a la integridad de los demás y el respeto a la voluntad de los demás. Si no han conseguido captar esas ideas, hacerlas suyas, entonces van a tener losas. Si las han captado, pero hay otras cosas, como las que hemos dicho, que no han incorporado, entonces van a tener asignaturas pendientes. Las asignaturas pendientes no son obstáculo todas para todo. Es decir, para ser buscador, se puede ser buscador, pero posiblemente no tendrás, amigo y amiga que esto escuchas, no tendrás asignaturas pendientes fuertes y quizás tampoco las tengas medias, tendrás asignaturas pendientes leves. Y ya diremos cómo se pueden solucionar. El origen, el trauma nuclear de la conciencia. Porque en nuestras vidas hemos aprendido cosas, pero otras no las hicimos nuestras. Y hay 3 traumas principales y más frecuentes, según Paloma, que se dan en los buscadores, que son el rechazo, el abandono y la autoridad. ¿Qué significa el rechazo? Es el trauma más fuerte, más desagradable, más difícil de superar. El trauma del rechazo es que a lo largo de nuestras existencias, ya sea en la familia, ya sea en el ambiente de trabajo o de caza o de lo que sea, donde estábamos, o bien en el núcleo de los amigos, nos han rechazado, se han metido con nosotros, se han burlado de nosotros. Y eso no lo hemos superado, porque es difícil superar eso. Es el bullying paleolítico. Pues a las personas que les han hecho bullying en sus sucesivas reencarnaciones tienen el trauma del rechazo. Y es muy posible que no lo hayan superado. Entonces, ¿cómo superar un trauma del rechazo? Pues hay que conseguir ser independiente, tener vida interior intensa, cosa que un buscador la tiene. Y la regla 2, no dejarse afectar. Para una persona que le hacen bullying, Yule, pues es realmente heroico el ser capaz de superar esa dependencia afectiva o deseo de ser bien tratado por los demás, cosa que es justa. Pero el trauma del rechazo tiene que superarse a base de independencia, vida interior y regla segunda. Se puede superar. Hace poco he tenido un sucedido con una persona que al menos en el corto plazo ha superado el bullying, el trauma del rechazo actual, presente, en el colegio. Otro trauma, el abandono. Este trauma es más suave que el del rechazo, pero también es frustrante. No es que se metan con nosotros, es que pasan de nosotros, no nos hacen ni caso, es como si no existiéramos. Puede ser pues el trauma del hijo segundo, que todas las atenciones han ido para el hijo primero, o del hijo penúltimo, que
estaba acostumbrado a tener las atenciones de los padres, pero llega el siguiente y entonces ya desaparece, si los padres no saben llevar las cosas bien. El trauma del abandono es también lógico que la persona tenga baja autoestima. ¿eh? Si nadie le hace caso, si nadie se preocupa de él, pues entonces la autoestima lógicamente baja. Eso es normal. Solución: quererte tú, suplir tú el cariño que no te dan los demás o la atención que no te dan los demás. Y para eso hay que valorarse. Hay que ser de los de vaso medio lleno, no vaso medio vacío. Tienes que fijarte si eres sujeto o sujeta del trauma del abandono. Tienes que fijarte en tus dones, en tus valores, en tus capacidades buenas. Por descontado que en cuanto llega una capacidad superior a implantarse en el buscador, entonces se van a superar con mucha facilidad los traumas del rechazo y del abandono. Pero, mientras tanto, pues hay que estar luchando por conseguir la capacidad, puliéndose, acumulando energía y buena opinión de uno mismo para poder superar estos traumas. Y el tercero es el trauma más ligero, que es el trauma de la autoridad. Si una fue mujer en todas sus existencias, pues es normal que no tenga autoridad, que no esté acostumbrada a ejercer autoridad a un colectivo amplio. Otra cosa es a los hijos, pero yo me refiero a un colectivo amplio. Y si ahora tiene un colectivo amplio que ella es la responsable, pues tiene que ejercer la autoridad. Y le puede costar, le puede ser difícil si no la practicó. ¿Qué remedio se puede dar? Pues el que yo practiqué, porque yo tenía este trauma, el de la autoridad. En una ocasión que tuve necesidad de mandar, porque era mi trabajo, pues yo me costaba mandar y procuraba aconsejar. Y no, si tienes el don de mando, tienes que ejercer el don de mando. No puedes estar aconsejando. Entonces la solución fue dejar el mando y ponerme, que se ponga otro en el mando y ver lo que hacía. Retener la forma de comportamiento de una persona que mandaba con buen criterio. Y luego, en otro sitio, en otra empresa, imitarle tú. Y ya, a partir de ahí, ya sabes hacer las cosas bien y superas el trauma de la autoridad. De manera que conviene saber, para no desesperarse, que hemos elegido allá arriba venir a un lugar donde vamos a tener que practicar mucho con el trauma. No es que nos estén castigando, sino que hemos elegido superar ese trauma a base de volver a padecerlo. Y por eso es posible que se repitan en la vida de algunos, no de todos, que se repitan situaciones parecidas que afectan a esa parte maldita que no dominamos y que no controlamos. Pues hay que dominarla porque en esta vida ese es tu objetivo. Tienes que superar el trauma nuclear de la conciencia. En la descripción del vídeo he puesto ya la web de Paloma Cavadas. Paloma Cavadas es una persona maravillosa, genial, pues tendrá mi edad, que es sensitiva y tiene un inmenso poder sensitivo. De forma que los que seáis sensitivos, es posible que ella pueda daros ideas que yo no puedo daros, los sensitivos. Y esto de las losas, las piedras, las asignaturas pendientes, los traumas nucleares de la conciencia, forman parte de la formación que un buscador, una buscadora debe tener. Ya veis que no afecta a las reglas, a los círculos, ni a las capacidades superiores. Pero conviene que nos expliquemos las cosas, que sepamos por qué existen las cosas. Y entonces nos será más fácil de solucionar. Bueno, pues
creo que más o menos, porque ya las horas, los minutos, estoy un poco inseguro, creo que más o menos hemos dado todos los temas y en el tiempo más o menos establecido desde que empezamos. Así que ahora voy a ver las preguntas que algunos ya habéis hecho, si no me equivoco, por ahí arriba. Hoy me disculpáis que no lea los saludos de todos, porque es que estabais ya todos cuando he llegado yo. Bien, vamos a ver. Efectivamente, es último día de San Fermín. Dice Edgar Rubén Radcliffe, los políticos en Argentina deben tener todas las asignaturas de por vida. No, bueno, es que es posible, yo no conozco mucho la política argentina, la conozco de refilón, como pues, la política de Colombia, quizás más la de Argentina, pero es muy posible que los que están a los que te estás refiriendo, Edgardo, sean niveles 1 o 2, que no respetan. Y como no respetan, pues van a estar así toda su vida, porque la falta de respeto a las fundamentales, a la vida y a la voluntad de los demás, es una enfermedad terminal. Uno se muere con ella. La gente de los niveles 1 y 2 no se convierte, no se recupera. Siguen siempre igual, porque solo piensan en lo suyo. Miguel Ángel Medrano dice, Paloma Cavadas me parece acertada en su postura. Sí, efectivamente. Yo no puedo decir que conozco mucho de Paloma Cavadas porque estuve en un curso de ella, en un taller que duró un día, el domingo, y saqué mucho fruto de ese taller. No conozco toda su postura, toda su explicación, pero todo lo que dijo era plenamente acertado en aquel taller. Bueno, pues ya tenéis que hacer las preguntas sobre asignaturas pendientes, que es un tema que sacasteis vosotros. Paloma Crisóstomo también desarrolla el mismo tema. Puede ser. Yo no conozco a todas las personas que tratan de temas de evolución, porque he estado a otras cosas, incluso haciendo talleres, y me he dedicado todo el tiempo a esas cosas de investigación sobre temas históricos, de forma que es posible, Leandro. No la conozco. Bueno, este tema que lo he puesto precisamente porque me hablasteis, alguien me habló de él en el anterior taller, es una continuación casi del anterior taller, porque ya hablamos de las losas que tenían una serie de personas que eran muy malas personas. Esto. Y entonces, pues, es la prolongación hacia el buscador. Las malas personas tienen unas características que los buscadores no tenemos, pero ya descendiendo, entonces nos encontramos con las asignaturas pendientes. Este es mi blog de chuletas. Aquí tengo las chuletas, los guiones. A ver, vamos a ver estas preguntas. Voy a tener que poner esto bien porque si no, tengo el espacio muy, muy ocupado. Dice Yule, estoy teniendo muchos problemas para verlo. A ver si puedo luego. Besos. Ah, bueno, bien. Pues entonces hoy parece que es día de problemas. Yo me he encontrado con que no podía entrar por el método normal. No me dejaba entrar. Y bueno, pues he perdido un montón de tiempo. He intentado pedir ayuda, pero no encontraba el teléfono y entonces, adiós. Dice Juan Gómez, entonces el destino nos traerá siempre una y otra vez lo que tenemos que arreglar o superar hasta que lo hagamos. El destino no, Juan, tú. Tú has elegido. El destino que tienes que venir para arreglar o superar lo que no has superado todavía, lo que es el trauma nuclear de tu conciencia. Esto es importante que lo
captéis, estamos aquí porque hemos decidido estar aquí. Por eso no tiene sentido quejarnos de que llevamos una vida muy dura o de que tenemos muy mala suerte. No, no. Hemos buscado nosotros, con las capacidades superiores que tenemos o con las capacidades superiores que tienen nuestros compañeros del equipo sutil. Y si no las tienen, con las capacidades superiores de algún hermano más elevado que nos ha venido a ayudar y asesorar. Pero la elección de en qué lugar bajamos está hecha con las capacidades superiores de quien sea, nuestras, de un amigo o de un asesor o de un hermano mayor. De forma que no hay destino, Juan, no hay destino. El destino es el nombre que dan los que no saben, los no buscadores, a ellos mismos. Cada cual decidimos, porque trabajamos con capacidades superiores, nuestras o ajenas, decidimos que lo que tenemos que superar es el trauma nuclear. Y nos ponemos en un lugar donde tengamos problemas de ese tipo, para que lo superemos. Y los tendremos hasta que los superemos. Y ya hemos dicho que cumplir las reglas, sobre todo la regla 2, es muy importante para superar los traumas del rechazo y del abandono. Los dos. Y para el de autoridad, que es un problema menor, pues observar cómo lo hace alguien que mande y luego incorporar a nosotros. Es fundamental para el trauma de la autoridad, aquí puedo hablar con experiencia, darte cuenta, meterte en la cabeza que tu oficio en ese momento es mandar. Y que tienes que decir, haz esto porque es lo que hay que hacer, porque es lo que conviene. Pero claro, también tiene que verificarse que no te equivoques prácticamente nunca. Por eso tienes que mandar en temas que estés muy preparado para mandar, en temas que domines bien. Pero es un acto de asunción interior, de asumir interiormente que tu camino, tu obligación, tu trabajo es mandar y que estás preparado para ello. Por eso has ascendido a ese puesto. Ya está. Y entonces, claro, viendo a alguien que lo haga bien, pon las medidas para que puedas ver a alguien que lo haga bien. Y entonces fíjate bien lo que hace. Y verás que simplemente son unas formas de actuar. Es un vocabulario. Es una seguridad en sí mismo. Y es una convicción profunda de que él, su obligación es mandar. Con eso yo superé el tema de la autoridad, que lo tenía flagrantemente, flagrantemente. Me lo dijo un dueño de empresa italiano mayor, me decía, usted es un gerente demasiado democrático, señor Conde. Usted tiene que ser más jefe. De forma que todo correcto, Juan, pero no es el destino. Fuiste tú. Jimmy García Lunar dice, me convertí en buscador sin saberlo, tratando de explicar las experiencias de vida. Me pregunto qué lección tengo pendiente. Sí, bueno, vamos a ver. El trauma nuclear no lo tiene todo el mundo. Es mejor no tenerlo, porque es como diríamos, un problema que se repite cíclicamente en la vida. Y es un problema que si se repite es porque no se ha resuelto. De forma que es una situación incómoda, desagradable, el tener trauma nuclear sin resolver. Es muy posible que haya muchos, bueno, sin duda, hay muchos buscadores que no tienen trauma nuclear, que se han manejado en la vida en las vidas, de forma que han aprendido, no han tenido o han superado el trauma del rechazo, tampoco han tenido trauma del abandono porque se han fijado en ellos, y tampoco han tenido trauma de autoridad. O es que quizás en esta vida no tienen que ejercer la autoridad y aprender.
porque tiene otras cosas que hacer. De manera que no todos tienen por qué tener trauma nuclear de la conciencia. Y entonces dices, ¿qué lección tengo pendiente? Bueno, pues esa es una pregunta para hacérsela a tu mente superior. Y si no, al corazón superior. Pero mejor a la mente superior. Si no has tenido ningún problema, pues entonces debe haberte dado las reglas muy bien y haber podido llegar a hacerlas todas con bastante facilidad. Y lo mismo de los círculos. Debes haber podido hacer los círculos muy bien. Y por tanto, tu preparación para enfocar la conquista de la mente superior o del corazón superior debe estar muy avanzada. Si no hay ninguna lección que aprender, si no tienes ninguna asignatura pendiente, sería una cosa muy buena, pero confírmalo con la mente superior. Si es la mente superior, Jimmy, lo que estás atacando o disponiéndote a atacar, ya me lo dirás en el chat. Fernando Medina dice, ¿puedes profundizar sobre el abandono? Técnicas para superarlo. Sí, el abandono. Bueno, pues el abandono es un rechazo en tono menor. Sabéis que en música está el tono mayor y el tono menor. Bueno, pues es un rechazo en tono menor. Y por tanto es más fácil de superar. Yo te aconsejaría que en la descripción del vídeo tienes la web de Paloma Cavadas y ahí está en el libro de el trauma nuclear de la conciencia. Pídelo, que te lo manden por Amazon o como sea, y allá vas a tener mucho más detallado las formas de superar estos traumas. Yo lo tengo, lo que pasa es que no sé dónde lo tengo, porque los libros que no son antiguos y que no son los que están aquí, están en lugares varios y me es un poco difícil saber dónde están. Si me propongo conseguir uno, lo consigo, pero me hace falta tiempo. De forma que yo lo que puedo decir es que el abandono se resuelve queriéndote tú, valorándote tú y desarrollando el corazón superior o la mente superior para que ella te guíe. Si te guía la mente superior, si consigues ponerte en marcha la guía interior, no vas a tener ya ningún problema, Fernando, sobre el abandono. Porque la mente superior te va a hacer superarlo con toda seguridad. Porque entonces no va a importar ni que tengas gente que te abandona ahora, ni que hayas tenido gente que te abandonó en ocasiones anteriores. Eso no importa. Si te colocas la mente superior como mente por defecto, vas a poder superar el trauma del abandono sin la menor duda. Porque no pueden existir cosas negativas cuando estás con la mente superior como mente por defecto. Y cuando digo mente por defecto, no digo que la consultes ocasionalmente, sino que la practiques con ella de tal manera, con tanta frecuencia, todos los días, que al final pase a ser la mente que siempre está operativa en ti. Eso es mente por defecto. Y el objetivo es no contactar con la mente superior cuando tenemos un problema, sino contactar con la mente superior todos los días. Y tenerla, usarla, dirigirse a ella con cariño y que sea operativa al 100% del tiempo. En esas circunstancias no puedes estar afectado por ningún trauma nuclear de abandono ni de rechazo. Dice Miguel Ángel Medrano, mis guías me ayudaron a ver 2 asignaturas pendientes a trabajar hace como un año y ya trabajé una al 100%. La otra la llevo trabajando al 50%. Cuesta, pero es posible, con esfuerzo, efectivamente. Con el mismo tipo de esfuerzo que habéis puesto para superar las reglas.
Es la misma táctica. Fuerza de voluntad, constancia y leña al mono. A superar esa falla que habéis tenido hasta ahora. Que, bueno, pues si no habéis tenido ocasión de vencerla, de dominarla, pues no la habéis dominado. Es completamente normal. O sea que el tener asignaturas pendientes es algo casi diría universal. Universal. Lo tienen todas las personas. Los buscadores las localizamos y las neutralizamos. Los demás no las localizan, están incómodos y no las superan. Dice Suga, me considero mental, pero como opción para la formación, Paloma Acabadas me parece muy aconsejable para todo tipo de buscadores. Sí, yo lo que pasa es que no quiero complicaros la vida. Ya sabéis que el proceso es, primero, los cimientos, reglas y círculos. Luego, hacerse con una capacidad superior mientras se ataca y se procura desarrollar la otra que no tenemos desarrollada. Aquí los mentales con el corazón inferior y aquí los emocionales con la mente inferior, que tienen que arrastrar hacia sí para formar la coraza mental. Y entonces conseguiréis primero la capacidad que tenéis designada o destinada. Uno es la mente superior y otro es el corazón superior. Y cuando ello haya ocurrido, ponerla como mente por defecto y corazón por defecto. Y entonces a por la otra, que ya tendréis preparado con ese desarrollo que habéis hecho del corazón inferior, los mentales, o de la mente inferior, los emocionales. Y entonces conseguir poner en marcha la otra capacidad superior. Y cuando tengáis las dos, entonces os daréis cuenta de que estáis en la meseta. Y entonces contactar con Paloma Acabadas para buscar sus libros. Podéis contactar antes, por supuesto, pero para que desarrolléis la faceta sensitiva que yo posiblemente no os habré enseñado a desarrollar. Tal vez sí, ojalá. Pero por eso he traído a Paloma Acabadas cuando ha habido que hablar del trauma nuclear de la conciencia. Aina dice, fui yo, sí, efectivamente, fui de tú. Pero lo que quería es cómo hacer ese pulido para el contacto con el fondo. Ay, bueno, con las reglas y con los círculos, Aina, con las reglas y con los círculos. No hay otro pulido. Tienes que ser tan pulida que las reglas te salgan siempre, sin querer, y que estés siempre en el círculo positivo sin proponértelo, sin esforzarte. Cuando digo sin querer es sin tener que ejercer la voluntad, sin tener que poner la voluntad en ello, de forma natural, innata, adquirida. Entonces, con ese pulido vamos a ver las maneras de entrar en contacto con el fondo, que ya las hemos dicho. Yo os he hablado ya de portales. Usar el portal de la escritura, de la sabiduría, el portal de la música y el portal de la naturaleza. Y, por supuesto, llevad un diario para reflejar allá todas las cosas buenas que os han pasado en el campo de la búsqueda. O sea que ese es el método. Portales. Porque el método directo para contacto con el fondo es más difícil que usar un portal. Un portal es como una muleta para el que está cojo. Pues le viene bien una muleta o dos muletas para el que está cojo. Hemos de hablar mucho del contacto con el fondo, no te preocupes, Aina. Leandro, qué bueno. El destino, nosotros. Es así mismo. Gracias por recordarme. Sí, Leandro, ya me acuerdo de tu pregunta. El destino no, nosotros. Sí, nosotros. Porque cuando actuamos con las componentes inferiores es en este maldito planeta, en esta maldita vida. Allá no. Allá actuamos solo con componentes superiores. Y si las tenemos muy mustias, muy pochas, pues entonces ya vienen a ayudarnos nuestros compañeros del equipo sutil o hermanos mayores que están más expertos, que sean más expertos en lo que conviene hacer. Y nos ayudan, nos dan servicio.
recordad que el servicio es parte de lo uno. El servicio es la asignatura común que se ejerce y que se practica en el más allá. Dice Miguel Ángel Medrano, para valorarse a uno mismo. Ayer le dije a mi hija, yo no tengo suerte, y su respuesta fue, es porque yo veo que tú eres la suerte. No la había visualizado yo de esa manera. Bueno, pues mira, puedes estar orgulloso de tu hija, Miguel Ángel. Puedes estar orgulloso de tu hija. Y tu hija de ti, porque ya nos conocemos. Y José María GD dice, de alguna manera, las reglas y las preguntas a los guías no son una manera de efectuar ese pulido a que se refería Ina. Bueno, claro, las reglas y los círculos son cimientos para conseguir ese pulido. Y si uno pregunta a los guías, que es lo mismo que preguntar a la mente superior, pues claro, también van a, vamos a decir así, delatar o señalar con el dedo lo que le conviene a ese buscador en concreto. De forma que sí. Los cimientos son fundamentales para el pulido. Y preguntar a los guías o preguntar al corazón superior que nos mande una intuición, pues es aplicar lo uno a nuestra vida y a nuestras asignaturas pendientes. Dice Juan Gómez, a mí no me gusta mandar. Bueno, es posible que no tengas esa tarea, asignatura pendiente o ya la hayas superado y te haya sido poco gratificante la experiencia. Yo al final tengo que decir que dejé de querer aspirar a puestos de mando y me dediqué a puestos de asesoría. Porque me di cuenta de que no es que no me gustara mandar, es que no compensaba. No compensaba. Juan Gómez sigue diciendo, pero debe ser algo necesario en ciertos casos. Sí, cuando tienes un puesto directivo. Yo lo tenía, pude aspiré y me di cuenta que tenía que mandar. Dice el Tucán Volador, Fernando, considero que no tengo ningún trauma de estos y por supuesto que aplicar las reglas funciona en el día a día. Bien, pues entonces el Tucán a los círculos. Cuando tengas que las reglas funcionan prácticamente al 100% en tu vida cotidiana, a por los círculos. Y sobre una cosa que me has dicho, un comentario, en la mochila no hay cosas negativas. La mochila solo está tus valores adquiridos, tus activos, tus cosas buenas. En la mochila no entra nada negativo, no puede entrar. La mochila forma parte de tu esencia, está dentro de tu esencia. Tu esencia es, y la de todos, es la semilla de plenitud divina. La inspiración que Dios ha dado de una parte de sí mismo. Y por tanto es positivo. La mochila son las cosas que tu esencia ha conseguido ya. Y son todas positivas. No es para confundir esencia con mochila, pero que sepas que en la mochila no hay nada que quitar. Todo lo que está en la mochila es perfecto, porque pertenece a lo uno. Leandro, el trauma nuclear, desde lo que enseña Paloma Crisóstomo, hace parte de la formación de la personalidad. O sea, todos tenemos. ¿Será posible no tener nada que aprender? Vamos a ver. Yo no puedo, si utilizas la nomenclatura o el vocabulario de Paloma Crisóstomo, no puedo saber exactamente lo que me estás preguntando, porque nada que aprender es una cosa demasiado amplia para explicarla de acuerdo con la nomenclatura o vocabulario de Paloma Crisóstomo, Leandro. No te puedo responder. Yo lo que digo es que las reglas no las conocíais y vienen bien. Los círculos quizás tampoco y vienen bien. Poner eso en marcha y a continuación atacar las capacidades superiores que os corresponden. Y cuando una esté dominada, a por la otra. Y entonces hablamos. Entonces os diré que cuando ya estéis en la meseta, que os queda la etapa de formación. Tenéis que compraros libros de maestros difuntos,
o de hermanos mayores si están vivos y hacerte comprender perfectamente lo que enseñaron ellos, para que tengas una sólida base para poder hablar y dar servicio a los que te toque dar servicio. Dice Margot, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Efectivamente, así es. Dice Fernando Medina, gracias Fernando, coincidimos, en eso pensaba. Otra consulta quizás algo lateral. ¿De dónde comprendes los diferentes cuerpos del hombre? La semilla, cuerpos inferiores y superiores. ¿De dónde comprendes? Bueno, la palabra esta comprendes me deja un poco desconcertado. Yo esto lo fui hallando porque los fui encontrando. En esto no hemos hablado de si has tenido experiencias muy avanzadas en la ocasión anterior, vienes aquí con el recuerdo de esas experiencias y se desarrollan en ti de forma natural, instintiva, sin aprender de nadie. Si no es así, si no has tenido experiencia del cuerpo superior o del corazón superior, de la mente superior o del corazón superior en la anterior ocasión, en anteriores ocasiones, entonces necesitas un hermano mayor que te diga lo que hay que hacer, qué teclas hay que tocar. Y entonces tú vas y las tocas y compruebas que efectivamente son un camino real. Si no queda claro, los cuerpos inferiores todos sabemos lo que son. La mente, el corazón, el cuerpo, eso se ve. Los superiores ya es más difícil. Yo encontré primero, bueno, ya os explicaré otro día de mi historia, porque es que hoy vamos un poco tarde ya. Fernando, no se puede decir maestro electromata, no se puede decir maestro en esta casa, está prohibido, es una palabra a borrar. Que estuve sin móvil muy feliz, pero sin escucharte. Bueno, está el ordenador, no sé si tienes ordenador, y si no tendrá que ser con el móvil. Yo tengo un móvil, pero no tiene internet, de forma que yo uso el ordenador. El Tucán, gracias por la aclaración de la mochila, profesor. Eso es, profesor, esa es. Comprender, sinónimo de conocer. Vamos a ver. ¿De dónde conoces los diferentes cuerpos del hombre? La semilla, cuerpos inferiores y superiores. ¿De dónde conoces? De experiencia propia. Yo lo primero que hice fue, sin darme cuenta, entrar en contacto con la mente superior. Y la dominé hasta convertirla en mente por defecto en relativamente poco tiempo. Y esa situación, el tener la mente superior funcionando continuamente, es tan genial que dije, esto ha tenido que tenerlo más gente antes que yo. Voy a ver quién es. Y me compré un libro y empecé a ver de pensadores ilustres en Occidente y allá me encontré con Plotino. Y Plotino había tenido la misma experiencia que yo, porque pensé, si esto lo ha tenido alguien, ha tenido que dejarlo por escrito, porque es demasiado importante como para que no se conserve escrito. Y efectivamente, Plotino lo dejó escrito. Y ya Plotino me llevó a Sócrates, Sócrates a los presocráticos, y entonces confirmé que todos ellos explicaban aquello que yo había experimentado. Por eso os he dicho que yo no me baso en libros, me baso en experiencias. Y luego me vino el corazón superior como regalo. Bien, pues con incidencias al principio, pero hemos acabado el taller. El próximo día más, amigos buscadores. Quiero advertir que es posible que un día me tome vacaciones. Os lo diré a través del medio normal de avisar, que es Facebook o el que tenéis. Hasta el próximo jueves.